Las bombas aún no han caído sobre tu barrio, pero las gasolineras ya se están secando. El apocalipsis moderno no empieza con sirenas, empieza con bolsas de plástico atrapadas en las bombas de gasolina, con letreros apagados, con camioneros parados en el arcén mirando fijamente al horizonte, como si supieran que algo más grande que el motor se había parado. Y nadie está preparado. En los últimos días, el mundo se ha ido transformando en silencio. Un silencio aceitoso, denso, que se extiende por las carreteras, por las refinerías, por las filas en las gasolineras. Un silencio que no es ausencia de sonido, es ausencia de movimiento, de entrega, de abastecimiento, de futuro. El conflicto en Oriente Medio ya encendió la cerilla, y la quema de esta mecha no será solo geopolítica, será estructural. Israel ataca. Irán responde. El estrecho de Hormuz tiembla. Una garganta estrecha que transporta el 20% de todo el petróleo del planeta. Ahora amenazada de colapso total. ¿Hueles eso? No es solo humo. Es la anticipación del fin. Cuando el petróleo se detiene, todo se detiene. La comida no llega. La ambulancia no sale. El generador no se enciende. El tractor no cosecha. La bomba no irriga. La panadería no hornea. La sirena no suena. La ciudad se convierte en un cuerpo sin sangre. Y ese cuerpo está empezando a convulsionar. El precio del petróleo ya ha superado los límites de contención. Los analistas hablan de $150, otros de $300. Pero esta ya no es una discusión económica, es una sentencia energética. El combustible se ha convertido en moneda. Quien lo tiene, se mueve. Quien no lo tiene, se pudre con el resto de la estructura. La historia ya nos alertó antes. En la década de 1970, las filas serpenteaban manzanas, estallaban peleas por galones. Pero aquello fue un ensayo. Ahora no es solo el precio, es la ausencia, es la quiebra del propio sistema. En muchas ciudades, el stock en las gasolineras apenas supera los 2 días. 2 madrugadas, 2 cabezadas de despreocupación, y cuando el último camión se estacione vacío, no habrá otro viniendo detrás. Los conductores no van a rodar con diésel a $15 el galón. Las empresas no van a operar con pérdidas. Los pequeños van a quebrar en silencio. Mientras tanto, vídeos de filas empiezan a viralizarse. Las redes sociales esparcen pánico como la gasolina esparce fuego. La gente corre a llenar el tanque, pero quema más combustible en el camino que lo que realmente consigue guardar. ¿Y qué viene después? Hospitales parados, supermercados vacíos, repartidores desapareciendo, aviones cancelados, escuelas cerradas. La ciudad se convierte en una isla. El país se convierte en una prisión energética y el pueblo se convierte en rehén de su propio consumo. Pero la mayoría aún está distraída. Aún se ríe, aún se burla, aún cree que es solo una crisis más, como si la próxima entrega de diésel fuera a salvarlo todo. Solo que no vendrá. La guerra por el petróleo ya ha comenzado. Solo que no se librará con tanques, se decidirá en las gasolineras, en las refinerías, en las minas de sal donde escondemos la última reserva. Y cuando todo esto se detenga, solo quedará una pregunta. ¿Te preparaste o solo repostaste esperando el próximo feriado? Porque el tiempo de las alertas ya pasó. Ahora o actúas o serás dejado atrás. Todo empezó con un dron, después un ataque coordinado, después una respuesta fulminante. Israel e Irán, 2 nombres que solos ya inflaman los mapas, pero juntos incendian el mundo. Cuando Israel decidió atacar objetivos estratégicos iraníes, el juego cambió. Ya no era un intercambio de acusaciones, era una declaración, una línea cruzada, un aviso: no hay más diplomacia. E Irán, que durante años se preparó en silencio, respondió como un animal acorralado, con velocidad, con cálculo, con sed de daño irreversible. ¿El arma elegida? No fueron misiles nucleares, fue el petróleo. El estrecho de Hormuz, esa fina garganta entre el Golfo Pérsico y el océano,
es donde pasa 1 de cada 5 barriles de petróleo consumidos en el mundo. Allí, Irán posicionó su retórica y sus barcos. Bastó un bloqueo parcial. Bastó la amenaza de que el próximo barco no pasaría. Y los mercados entraron en convulsión. Las bolsas temblaron. El precio del barril subió como si hubiera perdido los frenos. Y los países empezaron a almacenar, como quien prevé un invierno sin fin. El presidente de los EEUU intentó calmar. Habló de opciones militares, de reserva estratégica, de control de la inflación. Pero la verdad es que nadie controla un sistema globalizado cuando su sangre es cortada en la yugular. La reserva estratégica de petróleo de los EEU, fe que ya fue símbolo de seguridad, está en uno de sus niveles más bajos en décadas. Y para muchos especialistas, liberar parte de esa reserva ahora es solo aplazar lo inevitable. Mientras tanto, el caos se esparce como un virus. Las empresas de transporte ajustan precios día tras día. Flotas enteras son paralizadas. La agricultura ya siente el impacto, porque el diésel que mueve los tractores ahora cuesta casi tanto como la cosecha entera. ¿Y la gente común? Corren a las gasolineras como quien corre a un templo en colapso. Algunos repostan hasta tanques extras, otros esconden galones en el garaje, pero todos comparten el mismo sentimiento. Algo cambió. Ya no se trata de cuándo el petróleo va a volver a un precio normal. Se trata de si va a volver. O peor, si va a seguir llegando. Porque el riesgo no es solo económico, es logístico, con barcos evitando el Golfo, con transportistas quebrando, con cadenas de suministro rotas. El problema no será solo el precio, será la ausencia total. En menos de 2 semanas, decenas de gasolineras en los EEUU ya han reportado escasez puntual. Ciudades más pequeñas ya operan con límite de volumen por vehículo, y muchos empresarios del sector dicen en voz baja, esto aún es solo el comienzo. Y si lo es, ¿qué viene después? ¿Consigues imaginar tu rutina sin gasolina? ¿Sin entregas? ¿Sin autobuses? ¿Sin comida fresca? ¿Sin atención de emergencia? ¿Sin salida? Porque el combustible es la espina dorsal del mundo moderno. Sin él, hasta los héroes caen. Y este colapso no vendrá de una vez, vendrá en fases. Fase 1, alarma silenciosa, precios subiendo, rumores, pánico inicial. Fase 2, racionamiento, filas, galones, límites, peleas. Fase 3, quiebra de estructura, transportes paran, escuelas suspenden, stocks desaparecen. Fase 4, reacción estatal, control militar, toque de queda, confiscación de reservas. Fase 5, nuevo orden energético. Quien tiene petróleo dicta las reglas. Quien no lo tiene obedece o desaparece. ¿Crees que es exagerado? Entonces revisa la historia. Guerras ya fueron libradas por petróleo. Países ya fueron derribados por él. Naciones ya se derrumbaron, no por falta de armas, sino por falta de combustible para usarlas. Y ahora, las señales están todas en el aire. Escucha, el sonido de las bombas cambió. Ahora es el silencio de las gasolineras el que grita. Y quien no entienda eso, va a andar hasta donde el tanque permita. Y después, será solo un cuerpo más al margen de la carretera. El colapso nunca es anunciado, se disfraza. Primero son los rumores, después la duda, y luego el pánico. En Kentucky, una fila de 30 coches serpentea desde las 4 de la mañana. En Alabama, una mujer se desmaya en medio de la bomba al saber que el último galón ya tenía dueño. En pequeñas ciudades de Texas, las gasolineras ni siquiera abren más. Se secaron no de combustible, sino de esperanza. Lo que está sucediendo ahora en los Estados Unidos es un retrato fiel de lo que Jung llamaría psicosis colectiva en etapa liminar. Un estado donde la sociedad empieza a sentir que el suelo se está agrietando, pero aún intenta mantener la apariencia de normalidad. Solo que esta fachada no dura mucho. Basta con que un camión deje de llegar. Basta con que un supermercado no sea reabastecido. Basta con que un niño necesite un antibiótico que no fue entregado.
Y todo se derrumba. El combustible no mueve solo coches, mueve el sistema nervioso de la civilización. Y cuando falta, el cuerpo social entra en convulsión. Las cadenas logísticas ya están en estado de colapso parcial. El tiempo medio para reabastecimiento de gasolineras se duplicó. Las empresas de transporte urbano están revisando líneas y horarios. Los valores de entrega en apps se dispararon hasta en un 300%. Y el sector hospitalario empieza a alertar. Sin diésel, nuestros generadores no aguantan el próximo apagón. Esto no es previsión, es ahora. En ciudades como Phoenix, camioneros rechazan rutas hacia el oeste, temiendo no conseguir retornar. El costo para garantizar una carga simple de alimentos aumentó tanto que pequeños productores están cancelando entregas. Frutas y vegetales empiezan a pudrirse en los campos, no por falta de cosecha, sino por falta de transporte. Y cuando el alimento deja de circular, el caos se instala. El miedo al hambre es el más primal de todos, y es en ese momento que la sociedad revela su sombra. Empiezan los robos de combustible, el comercio paralelo de galones. Las milicias locales surgen para proteger gasolineras. El ejército es llamado, no para guerra externa, sino para mantener el orden dentro del propio país. En Nueva Jersey, una pequeña explosión fue registrada después de que un grupo intentara desviar una línea de combustible. En el sur de Florida, un camionero fue linchado por no parar para entregar combustible en una ciudad desesperada. En Illinois, una escuela fue incendiada durante una revuelta popular por falta de acceso a transporte público. Estos no son casos aislados, son los primeros síntomas. La estructura se está derrumbando por los bordes. ¿Y el gobierno? Finge control. Pero por detrás de las puertas cerradas ya se discuten medidas extremas. Racionamiento obligatorio, toque de queda, control digital de consumo, confiscación de reservas privadas. La excusa será emergencia. La realidad será control. ¿Y tú? ¿Vas a asistir desde dentro del coche mientras la fila en la gasolinera crece más de lo que resta en tu tanque? ¿Vas a esperar hasta que tu ciudad se convierta en estadística? ¿O vas a entender que el colapso es ahora, solo que en cámara lenta? En toda crisis energética hay un punto de no retorno, y los Estados Unidos están peligrosamente cerca de él. ¿Crees que tendrás tiempo para decidir, para organizarte, para huir? Pero el tiempo ya se está acabando. La gasolina ya se ha convertido en moneda, los galones símbolo de estatus, y el silencio de las bombas secas, una alerta profética, y lo que vendrá después será más cruel, porque no será más sobre combustible, será sobre supervivencia. La falta de energía afectará a la comunicación. Internet caerá en áreas sin generadores. Las redes de abastecimiento de agua serán comprometidas. El sistema bancario, sin energía constante, pasará a operar con restricciones. Las tarjetas no funcionarán. El dinero desaparecerá. Y la desesperación asumirá el volante. ¿Crees que aún estás dirigiendo tu vida? Espera hasta ver lo que sucede cuando tu coche se detiene en medio de la carretera y no haya nadie para ayudar. Ni carretera, ni dirección. Porque en este nuevo mundo el destino pertenece a quien ya está caminando con los pies en el suelo, mientras los otros aún esperan por la próxima entrega de diésel. Si estás esperando que todo vuelva a la normalidad, ya perdiste. La única forma de sobrevivir a lo que está viniendo es entender que lo normal murió. La escasez de combustible que se esparce como cáncer por el territorio americano no es un contratiempo, es un divisor de eras. Y quien no aprenda a vivir en el nuevo tiempo, va a ser engullido por él. La primera decisión crítica es simple. Necesitas reducir tu dependencia inmediata de combustible. Pero eso no significa solo salir menos de casa. Significa transformar tu logística de vida. Si vives lejos de todo, estás en riesgo. Si necesitas el coche para trabajar, para comprar comida, para llevar a tus hijos a la escuela, estás vulnerable. Si crees que el gobierno va a resolver esto antes de que tu tanque se vacíe, estás entregado. Necesitas autonomía. Necesitas almacenar combustible, con inteligencia, con seguridad, con criterio. Necesitas tener generadores en casa, pero, sobre todo,
Necesitas revisar tu estilo de vida. Los que sobrevivirán a lo que está por venir no son los más fuertes, son los más adaptables. Por eso, empieza por las estrategias más básicas. Descentraliza tus recursos. No confíes en un único supermercado, un único trayecto, una única fuente de abastecimiento. Ten rutas alternativas, ten contactos confiables, ten planes de emergencia, stocks estratégicos. El combustible es solo el inicio. Después vienen los alimentos no perecederos, los medicamentos, las herramientas. Necesitas al menos 90 días de autonomía parcial. Y eso no es paranoia, es cálculo. Comunidades preparadas. Solo resistes. En grupo, sobrevives. Encuentra personas que piensan como tú. Divide funciones. Crea protocolos. Prepárate para defender y para negociar. Salidas geográficas. Si vives en grandes centros urbanos, esté listo para salir. No cuando todo explote, sino antes. Ten un local alternativo, una casa en el campo, un sitio, un refugio, cualquier lugar fuera de la zona de caos. Autosuficiencia energética. Generadores a diésel, sí, pero también paneles solares, estufas de leña, soluciones híbridas. Necesitas garantizar luz, calor, comunicación y refrigeración cuando todos los otros estén en la oscuridad. Movilidad alternativa, bicicletas, vehículos eléctricos con cargadores solares, transportes manuales. No dependas del coche, porque será una carga cuando no haya más combustible. Defensa e inteligencia situacional. El colapso trae violencia. Personas desesperadas hacen cualquier cosa. Necesitas saber protegerte, pero más que armas. Necesitas ojos atentos, necesitas anticipar, porque cuando todos corran, ya necesitas estar lejos. Ahora, imagina el escenario alternativo. No te preparaste. La ciudad entró en colapso. Las gasolineras cerraron. Intentaste salir, pero el coche se detuvo. La señal cayó. El supermercado fue saqueado. Estás con hambre, con miedo y con tu familia al lado. Esta escena no es ciencia ficción. Es solo una cuestión de tiempo mal administrado. Pero hay otro escenario. Uno donde actuaste antes, almacenaste, preparaste, organizaste, y cuando todo se detuvo, ya estabas en movimiento, no como un fugitivo, sino como un sobreviviente, porque el nuevo mundo no será gentil. Será salvaje, y en ese mundo, los desprevenidos no tendrán segunda oportunidad. Necesitas decidir ahora. ¿Vas a esperar que el caos golpee tu puerta? ¿O vas a construir la puerta antes de que llegue? ¿Vas a apostar por la normalidad? ¿O aceptar que la civilización que conocías ya ha comenzado a fallar? La gasolina se está secando. Las máquinas se están deteniendo. Los sistemas están fallando. Pero tu mente aún puede ser tu fortaleza. Empieza por ella. Fortalécela. Entrénala. Y será tu arma más poderosa. Cuando todo el resto se queme, imagina una ciudad en silencio. No el silencio de un domingo calmo, sino el silencio tenso de un sistema apagado, sin coches, sin autobuses, sin aviones sobrevolando, sin sirenas, sin entregas, sin respuestas. Miras por la ventana y percibes que todo aquello que sustentaba tu vida simplemente se detuvo. La escasez no es más noticia, es cotidiano. El vecino ya no sale de casa, el mercado está cerrado, el celular perdió la señal. La radio solo transmite estática. Intentas recordar cuándo fue que todo comenzó. ¿Cuál fue el primer aviso que ignoraste? La primera fila que consideraste exagerada. La primera noticia que llamaste alarmismo. El primer vídeo que viste y pensaste, eso nunca va a suceder aquí. Pero ahora ya ha sucedido. Estás en el epicentro de una nueva era. Una era donde el combustible no es más una comodidad, es un símbolo de poder. Donde quien tiene, se mueve, y quien no tiene, se pudre en el mismo lugar donde durmió. Y en ese mundo no hay más espacio para el desprevenido, para el arrogante, para el escéptico, porque las gasolineras vacías no discuten, no avisan, solo se secan, y cuando se secan,
Se secan también las excusas, las creencias, la fe ciega de que alguien va a resolver. No, nadie va a resolver. La civilización es un castillo de cartas erguido sobre camiones, galones y refinerías. Y cuando el viento de la guerra sopla, se derrumba. Puedes decir que esto es exagerado. Puedes reír, cambiar de vídeo, seguir tu vida. Pero el colapso no necesita de tu creencia para suceder. Solo necesita una cosa: tiempo. Y el tiempo, ahora, se está acabando. Si aún tienes combustible en el coche, úsalo con sabiduría. Si aún tienes luz eléctrica, úsala para estudiar, no para distraerte. Si aún tienes recursos, transfórmalos en preparación. Porque cuando la próxima remesa de camiones no llegue, no será solo un problema logístico, será un abismo psicológico. Millones no van a enloquecer por falta de gasolina, sino por falta de dirección, de sentido, de preparación. Y en ese nuevo mundo brutal, silencioso, oscuro, los que sobrevivan no serán los más fuertes, serán los más lúcidos. Lúcidos lo suficiente para percibir que el fin nunca llega gritando. Viene de a poco, con bolsas de plástico en las bombas, con placas escritas «Sin combustible hoy», con un ruido seco de motor fallando y un alma mirando al horizonte sin saber a dónde ir. Dale a me gusta si lo entendiste. Comenta si aún estás en el camino. Y comparte con quien aún cree que la bomba va a volver a funcionar mañana. Porque algunos aún pueden ser salvados, pero solo si escuchan antes de que el último motor se calle.